Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta casa y a este acto de presentación de un libro más de la colección que tenemos en esta casa, Fuentes y Estudios de Historia de Asturias. Con este número con este libro hacemos ya el número 68 de la colección. Y está dedicado a un obispo obetense, a Diego Ramírez de Guzmán, y su autora me acompaña aquí en la mesa, es Patricia Herrero Sánchez. Estamos encantados de haberla conocido y que nos haya presentado este trabajo para el Centro de Publicaciones y para nuestra colección. Y me acompaña también a mi derecha el profesor don Javier Fernández Conde y doña Carmen Rodríguez López, es profesora de la Universidad de León. Así que, para que esto sea un poco breve, le voy a pasar la palabra al profesor Fernández Conde. Bueno, buenas tardes. Cuando se presenta un libro, es como si, prácticamente es como dar a luz un hijo. Tiene una historia concreta, tiene una intrahistoria, tiene una serie de acontecimientos que preceden a esa aparición del libro, y sobre todo cualquier libro que se presenta tiene un trabajo detrás pues muy intenso, largo, complicado, difícil. Eso, yo creo que es bueno el símil de que la publicación de un libro es como el nacimiento del libro. La autora Patricia Herrero estudió en Oviedo, fue una alumna mía, yo diría que es alumna destacada, de las que yo recuerdo con devoción. Trabajó bastante con nosotros, en la cátedra mía. La recuerdo moviéndose por distintas localidades cercanas a Oviedo, haciendo trabajo de campo. Luego ya yo la animé y lo hice ella. Cuando hago los agradecimientos, ella dice que a mí me agradece el haberla impulsado, haber confiado en ella, haberle dado la libertad, diríamos, para elegir, para escoger el tema, para ir poco a poco estudiándolo. Bueno, yo no quiero, podríamos hablar, y no quiero hacerlo, porque no merece la pena, de la intrahistoria del libro. Fue difícil. La primera etapa de la historia de la tesis de Patricia no fue fácil, pero es mejor no recordarla. Yo siempre digo que recordar es una palabra latina hermosa, que la decimos muchas veces y no sabemos qué significa. Recordar, con ese re delante de cor cordis, es volver a pasar por el corazón una cosa querida, una cosa que se quiere, que se ama, una persona, un acontecimiento, significa recordar. Por eso, en este caso, esa intrahistoria complicada y difícil, vale más no recordarla, simplemente pues, ver un poco lo que significó la tesis doctoral. Carmen ya hablará de ella con toda seguridad, porque fue su directora, y no sé, simplemente decir eso, que fue ese libro que yo diría, a veces se dice, más o menos como un tópico, cuando el libro se publica, viene a llenar un vacío que existía sobre esta temática. Yo pienso que este libro, se puede decir justamente de ello eso, que viene a llenar un vacío. ¿Un vacío por qué? Porque, bueno, los dos obispos anteriores, Gutiérrez de Toledo y Guillermo de Verdemonte, yo diría que son los obispos de la diócesis de Oviedo casi por excelencia, típicamente medievales. Con ellos culmina, por así decirlo, la historia medieval. Guillermo de Verdemonte, bueno, Gutiérrez de Toledo, se deja de ser obispo por la muerte en 1399, en plena crisis de la monarquía de Enrique de Trastámara, con todos los problemas que ha tenido que afrontar sobre la rebelión del conde don Alfonso. Y bueno, muere en ese año, en 1989, y Gil de Verdemonte es justamente, le nombran ese año obispo en la curia de Aviñón, y bueno, es obispo hasta 1412, justamente cuando empieza a ser obispo Ramírez de Guzmán. Después viene la biografía de Ramírez de Guzmán, que faltaba, que no estaba hecha, que había que hacerla para llenar ese vacío que digo yo. Y después ya vienen dos obispos que no tienen demasiada importancia, y luego ya un obispo de mediados del siglo XV o XVI, que diga,
que es Sánchez de Arévalo. Sánchez de Arévalo ya tiene una bibliografía espléndida. O sea que, como veis, hay dos obispos de la tarde Edad Media que ya tienen su biografía, su obra, y después ya el Sánchez de Arévalo, que también la tiene. Y faltaba Guillermo de Monte, porque los tres obispos que le siguieron están pocos años en Oviedo, no tienen obras relevantes, o sea, diríamos casi no tienen historia, por así decirlo. Que es corriente en la Edad Media, sobre todo al final, en el comienzo de la Edad Moderna, que los obispos que se asientan en Oviedo y en otras sedes no tengan historia que entre dentro de lo normal, de lo corriente. Por eso digo que viene muy bien esta bibliografía, que viene a documentar ese vacío, a llenarlo, por así decirlo, y a partir de ello sabemos mucho más de lo que es la diócesis de Oviedo, lo que son los obispos de Oviedo. Además es muy interesante porque realmente, si definiéramos el episcopado de Ramírez de Guzmán, podríamos decir que es como la transición entre el final de la Edad Media y el comienzo de la modernidad. El final de la Edad Media, los conflictos que tuvo su antecesor Guillermo de Verdemonte, son conflictos que están como preparando, por así decirlo, la política y el comportamiento de Gutiérrez de Guzmán. Son como el antecesor en todos los sentidos. Y después ya Sánchez de Arévalo representaría esa nueva historia de la sociedad y de la Iglesia europea del comienzo de la modernidad, que solemos llamarla, en historia eclesiástica, ese periodo del siglo XV, solemos llamarlo la época de la devotio moderna, la devoción moderna, que es un movimiento religioso que rompe un poco los esquemas tradicionales de la Edad Media y se caracteriza por un intento de volver a las fuentes cristianas, a la patrística, pero sobre todo a la Biblia. El exponente más claro de este fenómeno de la devoción moderna es un monje, un hermano, como se llame, que todos conocéis, porque seguramente que lo habéis manejado alguna vez, es el famoso Kempis, que es un libro de espiritualidad, que representa muy claramente, Tomás de Kempis representa muy claramente qué significa la devoción moderna, qué cambio está produciéndose, por dónde van las líneas de reforma de la Iglesia. Y luego también el humanismo. Cuando se habla de humanismo o de renacimiento, uno piensa solamente en las artes clásicas o en la literatura clásica. No, el humanismo cristiano, por lo menos, tiene una profunda experiencia también de una religiosidad nueva. Como decíamos aquí hace unos días, hablando del archivero de la diócesis de Oviedo, que yo presentaba como modelo de humanista cristiano, cuando tenía que definir el humanismo cristiano, decía que se podía definir con dos palabras: la culta devotio, la culta devoción, la devoción culta. Es un poco el sentido de lo que significa humanismo cristiano: gente muy culta, gente muy avezada a manejar las obras clásicas, que además tiene una dimensión religiosa profunda y renovadora. El prototipo de esta devoción moderna sería Erasmo de Rotterdam, que es un poco el final ya de todo el proceso. Erasmo de Rotterdam, que tenía que haberse hecho luterano, yo no sé por qué no se hizo, pero no se hizo y representó en cierta medida la ortodoxia frente a la reforma protestante. Yo quiero decir dos o tres palabras eso sobre los antecesores y que preparan en cierta medida el contenido del libro, que sé, no tengo que ponerlo yo, lo hará Patricia al final. El primero, o sea, el antecesor, por así decirlo, Guillermo de Verdemonte, que es obispo desde el año 89, sucede a don Gutiérrez. Bueno, don Gutiérrez todos lo conocemos, es un personaje impresionante que pertenecía a la familia de los duques de Alba, que viene a Oviedo en el 77 del siglo XIV, y bueno, tiene una labor impresionante, tanto como reformador de la Iglesia, de las costumbres del clero, etc., como político, sobre todo como político. Es un político decisivo en la corte de Enrique II, le favorece siempre, le ayuda siempre, está en los momentos delicados del reinado de Enrique II, cuando se enfrenta al rey legítimo. En el fondo, Enrique II era un impostor, se había apoderado del trono de León y Castilla de manera, yo creo que injusta, con Pedro I,
es un rey que, bueno, se califica del cruel, pero bueno, más que cruel, yo pienso en un rey con mucho poder, muy señorial, con mucha preocupación por centralizar los asuntos de la administración. Bueno, pues cuando llega, le nombran a Diego de Bordemonte, era curial de la sede, entonces estaba en Aviñón, estaba en Roma. Bueno, se produce, hay un cisma que empieza en el año 78 y continúa hasta 1417, o sea que a Ramírez de Guzmán le tocó de lleno toda la problemática del cisma. Los obispos de Oviedo, desde siempre, desde la primera época, desde la época de Juan I, se alinearon en el partido de Roma, por así decirlo, y fueron contrarios al papado de Aviñón. Ramírez de Guzmán también lo dice Patricia en el libro y lo explica muy bien. ¿Por qué nombraron a este obispo de Oviedo? Era un curial que había venido a España con problemas de tipo administrativo para solventar unos problemas que tenía la Iglesia de deudas. Había que pagar una cantidad importante de los recursos de la diócesis a la sede de Papa, en este caso Aviñón. Y la Iglesia española tenía muchísimas deudas, y Oviedo también. O sea, llevaba muchos años sin pagar, había una serie de años que no había contribuido a esa aportación a la Iglesia de Roma, en este caso a la Iglesia de Aviñón. Yo creo que lo nombraron, era un curial avezado en la curia de Aviñón, por eso lo nombraron, para que viniera a España y a Oviedo y solucionaron un poco las deudas que pesaban sobre la Iglesia. Lo primero que este obispo tuvo que hacer fue recuperar el señorío de la Mitra, el título de conde de Noreña. En el 1395-1396, pues el conde don Alfonso protagoniza la segunda importante rebelión. Pierde, o sea, le cosan, se esconde, se defiende en Gijón y al final, cuando ya no puede más, se marcha por mar y desaparece camino de Francia. Nada más producirse la marcha del conde don Alfonso, este obispo recupera estoy hablando de Diego de Verdemonte, recupera ya la Mitra, recupera el señorío de Noreña y empieza una vida episcopal, yo diríamos que bastante normal. Era curial, entonces, bueno, yo creo que sí hizo un siglo de reforma, pero realmente las preocupaciones de reforma de este obispo eran bastante curiales, bastante seculares, no le importaban demasiado los asuntos de la Iglesia interna, las costumbres, la honestidad del clero. De suyo, fijaros, se nombra vicario general de la diócesis de Oviedo al prior de Teverga, y el prior de Teverga conocemos con quién estaba casado, con quién convivía, el nombre de algunos de sus hijos, y a pesar de todo lo nombra vicario general. Eso demuestra hasta qué punto este obispo curial de Aviñón no estaba demasiado preocupado por las cosas eclesiásticas, por las costumbres. Otro de los conflictos con la nobleza, por supuesto, pero uno de los conflictos más famosos, más sonoros, más conocidos, es el famoso conflicto de los presurados de Llanera. ¿En qué consiste? Bueno, no quiero pararme demasiado, pero más o menos la sustancia de este conflicto era simplemente que el obispo había impuesto una carga concreta. Llanera era del señorío del obispo, pertenecía al obispo, al episcopado de Oviedo, tenía que pagar un tributo, y los hombres de Llanera se opusieron a una carga que se había echado de más, que se había exigido de más el obispo de Oviedo, y juraron, por eso llaman los presurados, juraron no tributar absolutamente nada a la sede de Oviedo hasta que levantaran esa pena. La decisión, la sentencia no vino en la época de Guillermo de Verdemonte, sino en la época de Diego Ramírez. Lo explica también Patricia en un capítulo largo, un apartado largo de la obra es bonito cuando describe, por ejemplo, la sentencia, en qué consistía la penitencia. Decía que 20 hombres buenos, hidalgos, y 10 hombres buenos, foreros, que tenían que venir a la ciudad el día de la fiesta de dicha iglesia, y que tenían que andar, tenían que ir a la procesión de la fiesta de la sede de Oviedo, San Salvador, en septiembre.
vestidos nada más que con sacos, vestidos de saco, con fogones, después con una especie de cuerda atada a la cintura y una vela en la mano, y así pedían perdón, y a partir de ese perdón vendría la normalización de las relaciones entre el obispo de Oviedo y los famosos presurados de Llanera. A Ramírez de Guzmán le costó bastante llegar tranquilamente a la paz con esta gente, por fin se llegó, como digo, Patricio lo explica muy bien. También otra de las características del obispo Guillermo de Monte fue la lucha contra la nobleza. Además, el que tenía la encomienda de la sede de Oviedo era un Quiñones, era Pedro Suárez de Quiñones, que era adelantado mayor de León, un cargo políticamente el más importante. Hoy día lo equipararíamos, no sé, a los que representan al gobierno de las autonomías, más o menos sería eso. Y bueno, él tenía la encomienda de la sede de Oviedo y representaba la nobleza. Los Quiñones eran una familia como muy importante, una familia de nobles, muy arraigada en León, que tenía muchos dominios en Asturias y tuvo muchos problemas con siempre me estoy refiriendo a Guillermo de Verdemonte, con este adelantado mayor, con este merino de Asturias. También un sobrino de él tiene que enfrentarse, o se enfrenta de hecho, Ramírez de Guzmán, y tiene dificultades con él. También está explicado en el libro y no quiero pararme a hablar de ello. Es interesante las obras de este obispo, sin embargo, en la Catedral de Oviedo, con él terminó la Capilla Mayor, lo que es el altar mayor, la Capilla Mayor terminó con él. De hecho, está enterrado allí en la Capilla Mayor. Y lo hizo con sus dineros, con una inversión que hizo en la iglesia. Le dio un empujón, porque hasta entonces la catedral estaba en obras y el proceso de reconstrucción o de construcción más bien era muy lento. Diríamos que este obispo le dio un empujón, tenía bastante dinero, era poderoso en dinero y por eso lo hizo. Hay una bula creo que es de Eugenio IV de 1438 concediendo a la iglesia de Oviedo y de San Salvador la indulgencia plenaria. Fue seguramente una intercesión, un logro de Guillermo de Verdemonte. Bueno, murió y sucedió, como decía antes, Ramírez de Guzmán. Y realmente casi podíamos decir que la obra de Ramírez de Guzmán, por lo menos fuera de la iglesia, con la nobleza, en la política, fue continuar o culminar los procesos que ya estaban en marcha. En el cisma, como digo, el uno partido por Roma, no por Aviñón, termina con el conflicto de los presioneros de Llanera, y después también tiene, Patricia lo explica cómo sacarlo, porque en definitiva le interesa mucho esta parte de la biografía de Ramírez de Guzmán. También tiene que dona al final de su vida su biblioteca, y Patricia se encarga de ir explicando cuál es el contenido de esa biblioteca. O sea que en la historia de las bibliotecas de la Catedral de Oviedo, Ramírez de Guzmán ocupa un puesto importante, un puesto llamativo. Bueno, como no voy a hablar de Ramírez de Guzmán porque va a hacerlo Patricia, pues yo diría que efectivamente es un obispo que llena un periodo importante, son 30 años casi de obispo, y tiene un episcopado, yo diríamos que clásico, de un obispo del tardo medievo, de la Baja Edad Media. Todavía en él no se atisba la preocupación ni de la devoción moderna ni en el humanismo cristiano. Es un obispo clásico, por así decirlo. Patricia no podía dejar de tratar en la parte final de su libro pues, los famosos milagros de la época de ese obispo. Bueno, ya no os voy a contar, pero os va a contar con toda seguridad ella, y bueno, ya os explicará y dirá ella en qué consistieron. El libro es curioso porque el título es Fuentes documentales para el estudio biográfico de un obispo cortés, Diego Ramírez de Guzmán. Bueno, hay una primera parte que es un estudio de los documentos, son aproximadamente unas 50 páginas, pero la mayor parte del libro, 150 páginas aproximadamente, están dedicadas a la biografía de Ramírez de Guzmán. O sea que más que un estudio de las fuentes las utiliza, las codifica, las pone en orden, las analiza en función de lo que va después a escribir de la biografía de Ramírez de Guzmán.
Bueno, es un libro que está muy bien hecho, muy bien editado. Hay que agradecer una vez más a Ridea en esta colección de fuentes y estudios de Historia de León, que hay libros muy interesantes y esto con toda seguridad va a ser uno de ellos. Y nada más, yo me alegro mucho de tener en unas manos este libro por primera vez, que como digo, la historia interna, la intrahistoria de la primera etapa de la biografía de Ramírez de Guzmán, vale más no recordarla, no volver a pasarla por el corazón para amarla con cariño, sino más bien casi todo lo contrario. Y nada más, yo felicito Muchas gracias. Tiene la palabra doña Carmen Rodríguez. Bueno, muchas gracias. No sé, ¿se me oye bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, yo quería empezar dando las gracias a Ridea, que lo hemos hablado, como suelen decir en la televisión, lo hemos hablado fuera de cámara, porque sobre todo quiero agradecer su labor de divulgación de la investigación. Esta colección de fuentes y estudios de historia de Asturias, yo no puedo por menos de referirme a ella y de agradecer este esfuerzo que ha hecho. Quiero también agradecer esta mesa con la que he tenido el honor de compartir. La verdad es que al doctor Fernández Conde estoy muy contenta. Ha dicho parte de lo que yo pensaba mencionar, lo que quiere decir que estábamos al unísono. y bueno, a la doctora Herrero Sánchez, a Patricia y a todos los asistentes a esta hora. Quiero agradecer. Tengo aquí unas notas porque si no yo sé que me alargo, entonces voy a coger el guión. Me referiré luego al título también, como ha hecho Javier. Voy a llamarle Javier. Ella, Patricia, conoce mejor que nadie cuál fue su fuente de inspiración, que lo cuenta en el libro, es decir, el momento en el que surgió la idea que dio la hipótesis del punto de partida de una tesis doctoral. Cuenta en su libro, y a mí ya me lo había dicho también, que fue la lectura de la tesis doctoral defendida en la Universidad de Oviedo, creo, por el doctor Fernández Conde, sobre el obispo don Gutiérrez de Toledo. Ese fue su punto de partida, creo que fue su directora, la doctora Sanfuentes, por tanto, ¿no? Eloy Benito Urbano. Bueno, entonces, Eloy Benito Urbano, todavía me da más pie para decir que este obispo ha arraigado aquí, pero que une León y Asturias, lo mismo que Eloy Benito Urbano y lo mismo que ha hecho Patricia toda su vida, la unión, porque Eloy Benito Urbano fue el impulsor, diría yo, del Colegio Universitario de León. Es nuestra origen. Iba todas las semanas a León. ¿Sí? Todas las semanas subía todas las semanas a León. A León, sí. Bueno, pues quiero atreverme a hablar de una parte de la intrahistoria de la tesis doctoral. Aunque Javier ha dicho que es que es tedioso. Bueno, yo sí quiero decirles a ustedes que este es un libro interdisciplinar. Patricia lo ha podido llevar a buen puerto debido a su formación como licenciada en Historia por la Universidad de León, como diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de León y también como doctora con la calificación de sobresaliente cum laude también por la Universidad de León. Con una tesis que defendió en el año 2017, en la que yo tuve el honor de participar como tutora y una de las directoras, vamos a decir así, en el programa que se titula Mundo Hispánico, Raíces, Desarrollo y Proyección. Ese programa de doctorado es de la Universidad de León y me gustaría compartir, como he dicho, con ustedes el esfuerzo y el trabajo que empeñó Patricia para realizar esta tesis doctoral. Que no quiero tampoco asustar a nadie por si quiere hacer alguna tesis, se hacen. Bueno, este programa de doctorado depende del Instituto de Humanismo
y tradición clásica. Ha traído Javier la palabra humanistas, todo está vinculado. Es uno de los pocos institutos Long Law que existen en España en ciencias sociales y humanidades. ¿Esto es tormentado? Sí. Bueno, este instituto ha colaborado con muchas instituciones y universidades y centros de investigación. Solo les leo un breve apunte. La Real Academia Española, la Red de Universidades de Colombia, la Universidad de Göttingen, un instituto que no me hagan ustedes pronunciar, de la Universidad de Leibniz, bueno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, con la Universidad de Bonn tenemos ya una tradición muy consolidada, con la Universidad de Nova de Lisboa, etc. Bueno. Para acceder a este programa de doctorado hay un perfil académico recomendado, y leo textualmente. Para el acceso a este programa es, además del interés por la investigación científica en el campo temático del mundo hispánico, haber cursado una licenciatura o grado más un máster de la rama de Artes y Humanidades o Ciencias Sociales, para así garantizar la adquisición de las correspondientes competencias, en especial aquellos conocimientos científicos y habilidades técnicas adquiridos durante su formación universitaria que sean aplicables al ámbito de las artes, humanidades y ciencias sociales. Como yo les he dicho a ustedes, Patricia traía ya esa carga interdisciplinar en su formación. Bueno, la solicitud de admisión y matrícula del proyecto de tesis, no les quiero aburrir mucho, incluye una memoria explicativa del tema del proyecto de tesis, una introducción, objetivos, metodología a la que luego querría referirme en unos instantes, el plan de trabajo y una reseña bibliográfica. Esa solicitud tendrá que estar avalada por un director o directores, que también se les requieren que cumplan unos requisitos mínimos. Bueno, la comisión académica del programa, que es un organismo que vela por la calidad y por el buen desarrollo de las tesis, será la encargada de velar y valorar esa documentación y asignar un tutor, que en este caso fui yo, tengo ese honor. ¿Qué se pide al doctorando? Es decir, ¿qué implicó para Patricia esta matrícula? Bueno, durante los 4 años en que se estipula el plazo para llevar a cabo la tesis, la investigación, hubiera podido pedir un año más de plazo, pero no lo necesitó. Se exige al doctorando que haga las siguientes actividades formativas obligatorias: 36 horas de cursos de formación y seminarios, 100 horas del plan de investigación anual, es decir, cada año 100 horas con nuestro plan, y el borrador de tesis, que está calculado en 800 horas. Además, 76 horas de participación en reuniones científicas y congresos. Todo esto simultaneado con el trabajo de investigación. Quiero que ustedes comprendan de qué hablo. Además de su participación en seminarios y en cursos formativos de manejo de herramientas de búsqueda e investigación, estoy leyendo textualmente, elaboración de trabajos y artículos científicos. Bueno, estas evidencias se suben a una plataforma académica poco amigable, diríamos, ¿sí? Y se vuelve a valorar todo por el tutor, director y la comisión académica. Aparte de esto, por si fuera poco, necesita presentar unos resultados de aprendizaje. Es decir, que es obligatorio al menos hacer una contribución a una monografía o un artículo en una revista. Tiene que estar publicado un póster o un paper. Esto significa otra carrera de obstáculos. Hay que elegir o buscar qué monografía o qué revista cumple los requisitos de impacto y de calidad que ahora se nos piden, adaptarse a las normas de ese vehículo que hemos elegido para publicar un artículo y calcular además que como mínimo son 6 meses los que se tarda en ver una publicación. Y para defender la tesis, la publicación tiene que estar ya. Bueno, por tanto, esta tesis, que se hizo a la par que todo este trabajo, fue presentada en 2017, como les dije, calificada con sobresaliente cum laude, con un tribunal conformado por 3 expertos, y tenemos uno,
Tenemos también al catedrático de León, Santiago Domínguez, y a Maripaz Martín Pozuelo Campillos, que es de la Universidad Carlos III. Y de ella dimanó parte de este libro que tenemos en la mano ahora. Este título de Fuentes documentales para el estudio biográfico, como ha dicho Javier, parte de una metodología que diseñó específicamente para llegar a este carácter interdisciplinario. Para ello, hizo una copia o recogida de fuentes primarias y secundarias con consulta en diferentes bases de datos y portales de recursos, empleando un lenguaje de interrogación adecuado para obtener pues todas las fuentes y las publicaciones que tuviesen el mismo área temática, el ámbito territorial, y también buscó obras de carácter generalista, y por tanto hay pues una estupenda bibliografía, un estupendo repertorio bibliográfico que forma parte del libro y que es un punto de partida para otras investigaciones. Bueno, ella contará que llevó a cabo también un trabajo importante de campo a través de consultas en diferentes centros de información, 17 más o menos, creo recordar, entre los que se encuentran archivos nacionales e internacionales y de titularidad pública y privada, bueno, internacionales, extranjeros. Así obtuvo todo el acervo documental necesario para llevar a cabo un estudio biográfico, que es lo que nos explica cómo se hace ese estudio. Bueno, avanzo. Sobre esta documentación hizo un exhaustivo análisis documental y la transcripción que tienen ustedes aquí también de 95 documentos, muchos de ellos inéditos hasta este momento, y dotó a su trabajo de los instrumentos de recuperación importantes, como son los índices onomástico y toponímico, que a veces es un sufrimiento tener una obra en la mano y no poder buscar con cierta agilidad. Bueno, y termino entonces diciendo que no puedo menos de sentirme feliz y orgullosa de este libro, de este trabajo riguroso y bien construido, y sobre todo me siento muy orgullosa por la amiga, por la compañera y por la colega que tengo ahora tan estupenda. Pues muchas gracias. Tiene la palabra doña Patricia Herrero, la autora de la obra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al REDEA, porque sin él esto no hubiese sido posible. El trabajo que hace con todos los investigadores que trabajamos para dar a conocer Asturias, su historia, y que sea accesible al público en general. Así es que quisiera poner en valor la labor que realiza el Real Instituto de Estudios Asturianos. Por otra parte, pues también quiero dar las gracias a Javier, a Francisco Javier Fernández Conde, por estar siempre conmigo, aunque sea en la sombra, pero siempre conmigo, y a Carmen Rodríguez de la Universidad de León, que como directora, compañera, está siempre también ahí. También a la Universidad de León, a la familia y a los amigos y a los aquí presentes. Voy a intentar ser muy breve para dar a conocer un poquito este libro que aquí hoy vamos a presentar. Ya empezó hablando Javier y Carmen cómo surge la idea de analizar la figura de este obispo Diego Ramírez de Guzmán. Me gustan los periodos intermedios, el trabajo de archivos, la historia medieval. Conocí el trabajo de Javier sobre Don Gutiérrez de Toledo y me parecía que era algo en lo que yo podía trabajar y poder llevar a cabo una investigación. Así es que así surge la idea de investigar en torno a la figura de Diego Ramírez de Guzmán. Y también la libertad que me dio Javier a la hora de escoger, porque no todo el mundo tiene esa oportunidad ni le dan esa libertad. Y digo siempre libertad porque lo normal es que en algunas ocasiones te den trabajos y te digan por esta línea. Y en este caso fue justo lo contrario y me dejó siempre trabajar
libremente. Como ya han hablado un poquito del libro, la primera parte analiza las fuentes documentales para el estudio de este obispo y se han consultado archivos tanto nacionales como extranjeros y públicos y privados. Hago esta aclaración porque acceder a un archivo público, en este caso español, es muy fácil, cualquier persona lo puede hacer, pero acceder a archivos privados pues lleva unas complicaciones y en algunos casos pues que te avalen investigadores, como fue el caso del Archivo Vaticano, que gracias a Javier pues pude acceder a él. En primer lugar, acudes, ya que es el obispo de Oviedo, acudes al archivo de la Catedral de Oviedo y en él encontramos informaciones básicas y realmente importantes. Aquí quiero hacer un inciso y también quiero agradecer a las figuras, sobre todo de don Raúl Arias del Valle, que ya no está aquí con nosotros, pero que gracias a él pude acceder a una documentación rica y variada y que sin él hubiese sido más difícil poder adentrarme dentro del archivo capitular, con diferentes secciones, y encontramos documentación en los pergaminos de la serie A, B, también en los pleitos, etc. Después acudimos a los archivos capitulares de León y Astorga, porque este obispo en concreto viene de León y entonces en esas dos sedes había tenido una cierta influencia. También acudimos a los fondos documentales del monasterio de San Pelayo, en concreto a la sección de San Salvador de Oviedo, y luego, por otra parte, nos adentramos en los archivos de titularidad estatal, tanto el Archivo Histórico Nacional, Simancas, Chancillería, la Biblioteca Nacional y la Real Academia de la Historia, que tiene una colección específica de jovellanos en la que también hay mucha información para todas aquellas personas que decidan realizar estudios sobre Asturias. Y por último, el Archivo Vaticano, en la que bueno, pues, podemos consultar el Garampi, el Vescovi, la Cámara Apostólica, etc. Con todo esto, más otros archivos en los que también se consulta pero no encontramos datos, construimos ese corpus documental de 95 documentos, en su mayoría inéditos. Pero tampoco quiero olvidarme de esas fuentes publicadas que habló Carmen, porque han servido de base también para poder acceder a esos archivos y adentrarme en algunos de ellos, como por ejemplo la bibliografía que podemos tener del siglo XVIII con Alfonso de Carballo, Tirso de Avilés y Evia o Marañón de Espinosa, también las obras del padre Risco y Ambrosio de Morales, y ya en el siglo XIX y XX analizar las obras, pues, por ejemplo, de César Álvarez Álvarez, Vicente García Lobo, de Francisco Javier Fernández Conde, de Ruiz de la Peña, y otros muchos autores. Tengo que hacer una mención especial a la obra de García Larragueta y también a la obra el que gira en torno al monasterio de San Pelayo de Oviedo, que es una obra conjunta de Javier, de Isabel Torrente y de Guadalupe. Y quiero también hacer una mención especial a la obra de Benito Ruano, del que también se ha hablado, sobre el archivo de Avilés, municipal de Avilés. Para pasar a hablar de ese estudio documental, perdón, no sé muy bien qué se nos acopla, que he de decir que ha sido, para su realización me basé en los trabajos del profesor Santiago Domínguez, del que ya también hemos hablado, sobre sus trabajos en torno a los papas Clemente IV, Gregorio X y Nicolás III. En este estudio documental de las fuentes, por una parte estaría la génesis documental de la Cancillería, en la que se habla de los autores, destinatarios, la actio conscriptio y la Cancillería. Como podemos entender, en cuanto a los autores, evidentemente en primer lugar estaría destacada la Cancillería Vaticana, pero
cuando una vez que analizamos la documentación podemos observar que, aunque es una de las que más se encuentra en el corpus documental, no es la que más información nos da. Y obtenemos más información de otras que son menos destacadas, como pueden ser la Iglesia de Astorga o el Concejo de Avilés. El destinatario, evidentemente, el más destacado es don Diego Ramírez de Guzmán, aunque hay otros. En cuanto al actio y la conscriptio, esto daría solo para esta parte para una tesis documental y no la tocamos prácticamente. Y la Cancillería, bueno, pues aquí una de las más destacadas es la propia de la Iglesia de Oviedo y la Cancillería Real. En cuanto a la forma documental, que son los caracteres externos, tratamos la materia, las tintas, los sellos, las fuentes y la forma documental si son originales y copia. En cuanto a las materias, sabemos que hay 3 materias escritorias conocidas y básicas: el papiro, el pergamino y el papel. Nosotros nos encontramos en esa fase final de la Edad Media, por lo tanto tenemos 2 de ellas, el pergamino y el papel. Las tintas, sobre todo la negra, aunque en algunos documentos se han encontrado tintas de otros colores, sobre todo el rojo, y esto se da sobre todo en iniciales y en documentos de una cierta importancia. En cuanto a los sellos, que es otra de las apartados interesantes, se han encontrado 6 sellos y tenemos referencias de otros 6 documentos en los que ha habido y ha existido sellos, pero que no nos ha llegado a la actualidad. ¿Y por qué lo sabemos? Por las tintas que han quedado en ellos. En cuanto a las fuentes, son fuentes manuscritas, un total de 72 de las 95, y he de decir que en cuanto a la forma documental hay 80 originales, el resto son copias simples, traslados y un inserto. Y en cuanto a los caracteres internos, analizamos la lengua, la data y el contenido. La lengua en su mayoría es el castellano antiguo, en un total de 72 documentos, y el resto están en latín. Pasando a la data, podemos decir que durante todo el pontificado hay numerosos documentos y tan solo en 6 años no nos ha llegado ningún documento, lo cual sí que nos indica que don Diego fue un trabajador incansable para su diócesis, porque estuvo constantemente haciendo cosas. Que no nos hayan llegado en esos 6 años también es muy lógico y muy normal, porque los años y las vicisitudes en todos los archivos pues nos ha dado lugar a pérdida de documentación y lo que sí que nos indica es que hay un trabajo constante. Y el contenido es muy variado porque hay en torno a 21 temáticas distintas en torno a las que se puede trabajar alrededor de la figura de don Diego. Por último, como ya también anticipó Carmen, hay 17 archivos de los que hemos podido obtener información. No implica que no consultásemos otros, porque también acudimos al Archivo Capitular de Zaragoza, de Santiago de Compostela, etcétera, etcétera, pero solo se localizó en 17 de estos archivos. Y quiero pasar ya al estudio biográfico para ir acelerando. Como podrán observar en el libro, el estudio biográfico gira en torno a 6 temas. Las primeras noticias como miembro de la Iglesia, las relaciones con los coetáneos de la Iglesia, con el papado, con la corona, con los poderes locales, y hago un último capítulo que lo llamo aportaciones culturales y religiosas, en las que estaría incluida la parte que estudio en torno a esa biblioteca que dona la Catedral de Oviedo, la participación en esa ejecución de la catedral y esos milagros, en esa religiosidad popular que tenemos en todas las sedes. La primera noticia que tenemos de don Diego es del año 1380, que se le nombra como compañero de la Iglesia de León, y hasta 10 años más tarde no volvemos a tener noticias de él. Será para la no concesión del cargo de arcediano de Valderas,
a pesar del interés que había puesto el rey Enrique III para que este cargo lo obtuviese. Sí que es verdad que a través de la obra del padre Risco, años más tarde, sabemos que se le nombra como arcediano de Saldaña, pero bueno, esos serían los cargos previos para acceder a el cargo de obispo de Oviedo. Llega a este obispado y empieza a, bueno, pues, a ir solucionando pequeños problemas o grandes problemas, como los queramos ver, y anticipó Javier con el concejo de Llanera, con los persuerados de Llanera. Este es un conflicto que viene de la época del anterior obispo, de don Guillén, y que él soluciona en el año 1421, como bien decía, esa vuelta a la normalidad se consigue que con esa peregrinación desde Llanera, con jugones y demás. A continuación, también hay que destacar el privilegio que da a las regueras y a sus gentes, porque les otorga fuero a Benavente. Y esto es muy interesante porque, y voy a leer textualmente, las regueras, por cuanto entendemos y creemos que es un prejuicio de Dios en nuestro Señor el Rey Jesús, propiedad e guarda del dicho concello de vecinos, e si la merced fuere de dar e otorgar la dicha pobla, que por cuanto en ese dicho concejo non han fuero, porque usemos que les pegue de dar el fuero de Benavente a que son poblados de otras pueblas de Asturias. Esto respondía a orientaciones repobladoras. Y que se les concediese ese fuero a Benavente no quiere decir que fuese gratuito. Aquí todo al final tiene un precio, antes y ahora, y esto fue una cuantía de 1.400 maravedís. También está, al estar San Salvador dentro de la ciudad de Oviedo, tiene que tener conexión con los poderes locales y evidentemente en ocasiones hay pequeños roces. Esos roces son, por ejemplo, por mantener la puerta de la Noceda abierta para que entren y salgan mercancías, puedan acceder personas, y esto al final, bueno, pues desde San Salvador y con don Diego a la cabeza, se pide al rey don Juan que nuevamente otorgue un privilegio que ya se había concedido antiguamente, pero que con esto al final se recuerda a la ciudad de Oviedo que esas puertas deben estar abiertas y que este conflicto se resuelva cuanto antes. Otro de los conflictos que se resuelve en época de don Diego son los problemas que mantienen con el merino mayor de Asturias, ya nombrado anteriormente, con Diego Fernández de Quiñones. Y aquí volvemos, aunque estamos en tierras asturianas, volvemos a juntar a las tierras leonesas. Dos familias importantes, los Quiñones y los Guzmán, que también están resolviendo sus problemas internos en tierras asturianas. Don Diego Fernández de Quiñones y sus gentes empiezan a acampar libremente por tierras asturianas y a coger diferentes servicios, beneficios y demás, hasta que don Diego toma cartas en el asunto y esto genera un juicio. Del juicio tenemos las actas y tenemos la sentencia. Se han conservado ambas y esto es muy importante porque tener esas actas de un juicio desde el 1400 no es muy usual y sí que nos da una visión real de la sociedad asturiana, porque nos va explicando qué ocurre en el monasterio de San Pelayo, qué ocurre cuando llega a Corias, qué ocurre cuando llega a Llanera, y nos muestra cómo es también la vida en esa Asturias medieval. Por otra parte, también hacemos parte de nuestra investigación en torno al papado, en torno a Roma. Y bueno, hemos de decir
que sí encontramos muchísima documentación, pero esa documentación que se ha localizado en muchas ocasiones tan solo es un breve registro de esos documentos, con lo que sabemos parte de la información que en ellos se contiene, pero no tenemos la información completa, lo cual es una pena, pero al menos sí que nos ha llegado parte de esa información, como lo que ya decía anteriormente, que se le concede una bula para seguir trabajando en torno a la Catedral de Oviedo. En cuanto a las relaciones con la corona, van a ser de tres tipos distintos. Por un lado estaría como confirmante en multitud de documentos, en el que se cita simplemente como obispo de Oviedo. Luego hay un segundo tipo que son confirmaciones pedidas al rey, y por último estarían algún documento que muestra interrelación entre ambas partes, como es el anteriormente citado el caso de la Puerta de la Noceda y de Cima de Villa con la ciudad de Oviedo. Y por último, ya pasaré a hablar, para ir terminando, de esas aportaciones que tiene en torno a culturales con la propia sede de Oviedo y San Salvador. Por un lado estaría la donación de su propia biblioteca, que es muy amplia y está citada en la obra, que no nos ha llegado lamentablemente ninguno de los ejemplares hasta la actualidad, porque ya Ambrosio de Morales en su visita dice que no queda ninguno de esos libros en la propia biblioteca de San Salvador. ¿Por qué? Pues porque hay préstamos y esos préstamos no eran devueltos a nuestra biblioteca, con lo cual hemos perdido una biblioteca espectacular. Por otra parte, también participa en esa construcción de la catedral, con esa bula que obtiene del Papa Eugenio. Bueno, pues se construye parte del claustro en el ala oriental, porque se le da una exención fiscal a favor de 10 canteros catedralicios, y esto supone un avance importante. Y en cuanto a esa religiosidad popular, en época de Don Diego hay dos milagros. Por un lado estaría un peregrino que viene haciendo el Camino de Santiago, ha perdido el habla y acude a visitar en Teruel a Fray Vicente Ferrer. Le indica que para recuperar su habla tiene que realizar este Camino de Santiago con una parada en San Salvador, y si aquí no recupera esa voz, que continúe el camino hasta Santiago. El camino lo realiza con 4 peregrinos italianos, lo cual también ya nos va indicando la importancia de ese camino y de esa importancia internacional. Y cuando llega a Oviedo, recupera el habla. Y el otro de los milagros es un cargamento de sal que nos llega desde Portugal, y estos navegantes al final lo que hacen en ese camino es pedir y rogar para que, si llegan a buen puerto, harán una donación a San Salvador de unas piedras de sal. A mitad de ese camino, unos piratas portugueses les interceptan, intentan robarles esas piedras de sal. Como no lo logran, preguntan el por qué, y les comunican que hay una parte que se va a donar a San Salvador. En ese momento devuelven todo lo robado, y al llegar al puerto de Avilés comentan este milagro, y se deja constancia de esa obra milagrosa que nuevamente se desarrolla en San Salvador. Y para finalizar, tan solo quiero decir o citar al padre Risco, diciendo que don Diego Ramírez de Guzmán fue alabado por su constancia y el valor con que defendió siempre a sus vasallos, el cual no solo ha dejado una huella física,
porque está parte de la catedral aquí gracias a él, sino que ha dejado también esa impronta intelectual en el obispado para futuros obispos que llegaron hasta Mitra Oetense. Y quiero finalizar dando las gracias por haberme dado esta oportunidad al Ridea nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por esta manera de aclararnos el contenido de esta obra tan importante para la historia de la diócesis asturiana, para todos. Y tenemos como norma que entre el público, al acabar este tipo de actividades, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues que yo creo que aquí tiene a la persona que mejor puede solucionar cualquier duda. O sea que... Pero bueno, parece que quedó todo muy claro con las explicaciones de doña Carmen, don Javier y la misma autora. Reitero mi agradecimiento por su presencia aquí y la de ustedes y damos el acto por terminado. Muchas gracias. Gracias.